Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a las personas que se van conectando. Eh, Qué pena la hora, tuvimos unos problemas técnicos. Sin embargo, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de un tema importante, un tema que posiblemente para muchos es la primera vez que nos hacemos como preguntas útiles para una búsqueda de empleo. Me presento, mi nombre es María José Saldarriaga, yo soy psicóloga graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo experiencia laboral en el área organizacional alrededor de 4 años. Adicional a eso, soy certificada como mentora. Actualmente estoy en una certificación de hábitos. Esto para poder explicarles un poquito hacia dónde va esta charla, por decirlo así, este video para las personas que lo van a ver grabado. Y es porque cuando nosotros pensamos en empleo, pensamos en un montón de cosas que nos generan de pronto angustia, de pronto un tema de miedo, depresiones y todo eso, y lo vemos de una forma negativa cuando nos quedamos sin empleo, y posiblemente no es el único momento. Entonces, acá lo que quiero es invitarlos a que conozcan un poquito de quién soy, un poquito de lo que me gusta hacer. Vamos a hablar acerca de esas preguntas útiles para comenzar a buscar empleo. ¿Qué significa esa búsqueda de empleo? ¿Qué significa empezar en un momento donde nos quedamos sin empleo o apenas estamos en nuestro primer empleo? ¿Qué es lo que nos deberíamos empezar a preguntar? Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de mi experiencia laboral para que entendamos cómo llego a estas preguntas y a entender que las preguntas son importantes para la búsqueda de empleo. Y es que si bien soy psicóloga, en algún momento de la vida me encontré con muchas preguntas que no entendía porque no tenían respuesta. Empecé a hacer procesos psicológicos propios, desde liderazgo, desde entenderme un poquito más, desde entender cuál era la dinámica de quién era yo en mi vida realmente. Y llegué a procesos, como les dije, de liderazgo que me permitieron empezar a entender que la vida no es solamente vivirla por vivirla, sino que debemos encontrar un propósito claro desde lo que hacemos. Adicional a eso, trabajo en una organización como Confama, en la cual hablamos de propósito de vida, propósitos laborales, propósitos académicos, propósitos desde el cuidado. Entonces, todo esto ha hecho que llegue a preguntas como las que trataré de darles respuesta el día de hoy y que me permiten lograr hablar de el empleo como una búsqueda de propósito. Adicional, pues soy hija de dos padres maravillosos, tengo 3 hermanos, tengo 2 sobrinos, que eso también me ha generado retos para entender las dinámicas de cómo cada uno de nosotros ve la vida de diferente manera. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción y lo que les estoy contando de mí, van a empezar a entender un poquito mi dinámica. Soy una persona bastante positiva, una persona que trata de ver más allá de una barrera o un no, o del tema del negativismo, darle la oportunidad a eso negativo que se nos está dando. Entonces, desde aquí, quiero que entendamos que la búsqueda de empleo no es buscar una hoja de vida, no es crear una hoja de vida, no es generar una búsqueda en los portales de empleo donde yo puedo enviar 1000 hojas de vida durante toda una semana, y ahí es donde llega el punto donde no me llaman, ¿cierto? Entonces quiero que empecemos con la primera pregunta que es importante que nos hagamos, y es: ¿yo para qué busco empleo? Yo realmente qué es lo que estoy buscando al momento de tocar las puertas o enviar mi hoja de vida. Y es porque el para qué es importante, dejando tratar de dejar a un lado la necesidad. Hoy sé, pues, y más en temas de pandemia y todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo, yo creo, y es que la necesidad no puede ser la única fuente que me lleve a mí a generar un empleo. Voy a hablar de empleo, no voy a hablar de temas de emprendimiento porque eso ya es un tema completamente diferente. Ahorita de pronto cuando hablemos de propósito vamos a tocar el tema del autoempleo o el emprendimiento o los tipos de contrato también. Pero quiero que cuando ustedes busquen esas posibilidades, hablemoslo desde las posibilidades, traten de dejar a un lado la necesidad, porque la necesidad nos genera
estar en un lugar donde posiblemente no somos felices, donde posiblemente no tenemos la remuneración que estamos buscando y que seguramente vamos a entrar a una zona de confort que va a generar que ese ingreso no sea el que estabas esperando, que esas funciones no sean las que tú realmente querías tener y que esto empiece a generar discordias, bajas en el estado del ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú encuentras un para qué, cuando tú logras identificar que tú estás buscando empleo porque realmente te nace, porque realmente estás emocionado con lo que quieres hacer, porque realmente estás conectado con lo que buscas, ejemplo, soy padre de 2 hijos y soy padre soltero, ¿cierto? Que soy el encargado de llevar todo el tema económico a mi casa y me quedo sin empleo en la pandemia. Soy operario de confección, por decirlo así, soy padre, cabeza de hogar con 2 hijos, operario de confección, y me llega una posibilidad para ser mensajero con un salario mínimo e inmediatamente le vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque la necesidad que tienes en tu casa va a generar que tú digas a lo que sea. Y no estoy diciendo que lo que sea sea malo, aunque ese cargo no existe, lo que sea no existe. Nosotros debemos de tener muy claro cuáles son los cargos a los cuales a mí me gustaría enviar mi hoja de vida, a mí me gustaría postularme. ¿Por qué? Porque es que eso me va a dar un norte, eso me va a dar emoción, eso me va a dar claridad frente a lo que yo quiero hacer. Entonces, desde ahí es empezar a darme cuenta cuáles son esos cargos que realmente a mí me apasionan. Si yo soy bachiller, a mí dónde me gustaría trabajar, dónde me gustaría empezar a desempeñarme, qué me gustaría empezar a hacer, si quiero ser mensajero, si quiero ser auxiliar, si quiero ser entonces un asistente administrativo, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? Pero debemos de quitarnos de la mente que la necesidad es la fuente de una búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque la necesidad solo hace que tú tomes decisiones desde la inmediatez de una vinculación. Y posiblemente no. Posiblemente tú te vas a ir un poco más al fondo y me dicen, pero es que nunca me llaman, pero es que mi hoja de vida nadie la ve. Entonces, pilas, son cosas completamente diferentes. Por eso al final les voy a hablar un poquito de todo lo que nosotros esperamos de esos procesos de selección. Pero el tema de la necesidad es completamente aparte. ¿Listo? Entonces, la primera respuesta de ese ¿para qué estoy buscando empleo? Es quitar la necesidad y empezar a generar ese propósito. Cuando hablamos de propósito no es simplemente decir, ay, lo tengo que tener muy claro. No, es empezar a identificar. Listo, yo estoy en una búsqueda de empleo, quiero ser un auxiliar, quiero ser un mercaderista, por ejemplo, que son las personas que van y están pendientes de cómo están las estanterías en diferentes supermercados. Y es, ¿yo por qué quiero ser mercaderista? ¿Yo qué gano siendo mercaderista? Voy a empezar desde abajo, listo, perfecto, no hay ningún problema y no está mal, ningún cargo es denigrante ni nada por el estilo, servicios generales, auxiliares administrativos, después lo que ustedes se quieran soñar. ¿Por qué? Porque es que empezar desde abajo no es empezar desde cero, es saber por qué estoy empezando aquí, porque voy a empezar a escalar, voy a darme cuenta qué es lo que quiero hacer. Entonces una mercaderista posiblemente se va a empezar a identificar con temas de servicio al cliente, entonces va a decir, listo, ya fui mercaderista, ahora quiero estar en una tienda, después quiero estar en un call center, después quiero ser un asistente del tú a tú, desde la atención al cliente, y eso está muy bien. Entonces lo importante es empezar a darme cuenta que si yo hoy tengo una vinculación laboral o una posibilidad de una vinculación laboral, debo identificar el para qué de esa vinculación. ¿Listo? La segunda pregunta entonces es, ¿yo para qué deseo ese empleo? ¿Qué es lo que estoy buscando con ese empleo? Temas económicos, si son temas económicos no está mal. Pero listo, ¿qué voy a hacer con esa remuneración? Debo de pagar mis responsabilidades, quiero viajar, quiero estudiar, ¿hacia dónde voy? Listo. Y adicional a eso es cuánto tiempo busco yo quedarme en ese empleo. ¿Por qué? Porque hoy estamos dándonos cuenta que el tema del empleo no es simplemente por una necesidad, sino que hay momentos donde como no estamos tan claros con lo que queremos o con lo que necesitamos, llegamos al momento del empleo, vemos las funciones, vemos la dinámica de la empresa y decimos, no, sabes que ya no me gusta.
O personas que tienen muy claros cuáles son sus propósitos a corto, mediano y largo plazo, que ya vamos a hablar de esto, y dicen, no, es que lo que pasa es que yo en un año me voy a estudiar a otra parte. Yo en un año quiero ser mamá y me voy a tomar la decisión de ser mamá de tiempo completo y renunciaré a mi cargo. O, por ejemplo, las personas que dicen, no, es que yo solamente quiero volver a confecciones un año, ya después no más. Todo eso hace parte de una búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque hay empresas que hoy están buscando estabilidad, hay empresas que hoy no están dando estabilidad, entonces desde eso es importante. ¿Qué tipo de contrato quiero? ¿Cuánto tiempo quiero trabajar? ¿Voy a trabajar los fines de semana o no? Entonces muchos me dicen desde las preguntas que me hacen y es, María, pero es que uno no elige el contrato. Hay momentos en los que sí, hay momentos es donde yo digo, ven, a mí el contrato de prestación de servicios no me funciona porque no tengo cómo pagar la seguridad social, o no me funciona porque no me genera estabilidad, o las personas que le temen al tipo de contrato término fijo porque saben que hay un momento donde ese contrato se finaliza. Puede que sí, como puede que no. Entonces acá lo más importante es empezar a identificar yo para qué deseo ese empleo, yo para qué quiero trabajar ahí, no solamente por la remuneración, sino porque la empresa me puede dar la posibilidad de escalar, o porque es una empresa de renombre y tengo la posibilidad de que esté en mi hoja de vida y poder decir, hey, mira, yo trabajé en esta empresa y por eso me den una posibilidad laboral. Puede que sí, puede que no. No estoy diciendo que las empresas de renombre sean las únicas que nos dan posibilidades laborales. Hay empresas pequeñas o funciones que por lo que yo hice en esa empresa, eso me va a permitir escalar a otra empresa que posiblemente nunca me imaginé, o que sí, y esto me ayude a generar esa palanca. Entonces es importante empezar a darnos cuenta realmente ese para qué, cómo se conecta con el deseo de lo que estoy buscando. Entonces aquí entra la tercera pregunta y es realmente cómo mis propósitos a corto, mediano y largo plazo se conectan con la búsqueda de empleo, y cómo esa búsqueda de empleo le aporta o retrasa mis propósitos. ¿En qué sentido? Muchas personas nos cuentan pues desde el ejercicio que hacemos y es que yo quiero estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero no todas las empresas me dan la posibilidad de hacerlo. Entonces ahí es donde yo tengo que ser muy claro con cuáles son mis propósitos en esos tiempos, ya sea corto, ya sea mediano y ya sea largo. Les voy a dar como ejemplos de esos propósitos en cada uno de esos tiempos. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, es que yo me acabo de graduar de bachiller y quiero estudiar, pero pues tengo que ayudar, quiero trabajar, quiero estudiar, y empiezan a buscar ofertas laborales de empacadores. Por ejemplo, hay empacadores que son en turnos rotativos que les permiten estudiar. Algunas empresas no lo hacen por temas de horario, porque entonces el empacador siempre va a tener que tener el mismo horario. No crean que las empresas no desean que ustedes estudien, lo que pasa es que también tienen unas necesidades internas que requieren que usted tenga esos horarios o turnos rotativos. Y es cuando le damos la posibilidad a una persona que estudie, le tenemos que dar la posibilidad a todos. Hay momentos en los cuales esto sale como a concurso, por decirlo así, y hay personas que se ganan la posibilidad de poder estudiar y trabajar. Pero digamos que no estamos en ese caso, digamos que estamos en el caso donde las empresas no me permiten estudiar y trabajar. Entonces muchas personas, porque no encuentran esa oportunidad, dicen, no, yo tengo que trabajar porque no tengo con qué pagar la universidad, no tengo con qué pagar el curso que quiero hacer. Entonces abandonan su propósito de estudiar por irse a trabajar. No está mal, son decisiones que nosotros debemos hacer, pero es importante que ese propósito que estaba a corto plazo tenga una finalidad. O sea, no podemos postergar los sueños, no podemos postergar lo que realmente queremos hacer. Entonces, Majo, pero entonces, ¿cómo busco una oferta que me permita hacer eso? No estoy diciendo que son muchas, en este momento el mercado es difícil por todo lo que está sucediendo, pero no es imposible, no es imposible. Y más que si mentalmente tú dices, yo voy a encontrar la oferta laboral que me permita hacer las dos cosas, posiblemente las vamos a encontrar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para temas de bachilleres, no sé, los meseros, hay algunos cajeros, mensajeros, auxiliares, temas de operarios. Entonces no se cierren la posibilidad que nadie les va a dar la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
¿Qué pasa, por ejemplo, con cargos que ya son de temas de 8 a 5? Y es, listo, ¿quién voy a ser yo para no dejar de estudiar y poder trabajar al mismo tiempo? Hay personas que buscan la virtualidad, hay personas que buscan el tema nocturno, hay personas que buscan lograr organizar su horario para entonces no entrar a las 8 sino entrar a las 10 y salir un poco más tarde, o trabajar los sábados. Es como yo desde mi propósito como tal empiezo a darme cuenta que no tengo que desplazar lo que quiero hacer por esa búsqueda de empleo. Hay momentos en los cuales es necesario, sí, pero es necesario cuando ya tenemos un propósito a término medio o a mediano plazo más o menos. ¿Por qué? Porque ahí me permite flexibilizar un poco el tema. ¿Flexibilizar en qué sentido? Ejemplo, las personas que les encanta viajar y que dicen es que yo tengo que hacer un viaje cada año, pero pues en este momento tú estás en búsqueda de empleo, te dicen, listo, quedas vinculado y tú dices, no, pero es que yo tengo un viaje, no sé qué, ya está programado. Hay personas que tienen la posibilidad de hacerlo y pueden viajar, pero hay personas que dicen, listo, yo voy a empezar un tema laboral, voy a dejar mi viaje pues para 1 o 2 años. Pero hay otros temas que no se pueden postergar tanto, que es como las personas que están en temas de vivienda, que dicen, es que necesito encontrar empleo rápidamente porque es que estoy pagando mi vivienda. Entonces, listo, ese es un mediano plazo que está de pronto a un corto. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar la cuota de eso. O no ha empezado el tema de la cuota y necesita la oportunidad laboral para poder empezar a conectarse con ese propósito. Entonces recuerden que la pregunta es, ¿cómo tus propósitos a corto, mediano y largo plazo se están conectando con las posibilidades laborales que tú estás haciendo, que estás buscando, o cómo esas oportunidades laborales están troncando completamente esos propósitos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos una oferta laboral que no nos permite ir hacia ese momento, una de las digamos que los indicadores que me da esto es esas personas que dicen, yo los sábados no trabajo. Hay algunos porque les da pereza y es válido, no hay ningún problema, pero hay otros porque tienen hijos y los hijos normalmente de lunes a viernes están en temas de estudio y los sábados y domingos los usan para estar con ellos. Entonces ya yo tengo que tomar la decisión si esto es un patrón o un factor que yo puedo flexibilizar o definitivamente no. Si usted sabe que los fines de semana no puede trabajar, no busque ofertas laborales que digan de lunes a sábado. ¿Por qué? Porque no es flexible, porque usted se va a aburrir, porque su sábado era con sus hijos, con su familia, porque era para otro tipo de cosas y usted lo abandonó. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el tema de la desmotivación, el tema de que ya quiero buscar otro empleo, entonces empieza el tema de la rotación laboral. ¿Listo? Eso es un tema que no voy a andar no voy a andar mucho en él, la idea es poder hacer otro video donde les pueda hablar un poquito de esto. Pero el tema de la rotación es importante. Una persona que esté fluctuando entre 2, 3, 5 meses y termina esa oferta laboral, esa vinculación laboral, perdón, y vuelve a otra vinculación y dura 2 o 3 meses y otra vez 2 o 3 meses en otras empresas, eso empieza a generar inestabilidad. No quiere decir siempre, porque siempre podemos llegar a tener razones de peso para generar esos cambios. Hay momentos en los que son tipos de contrato y todo esto, pero también empieza a generar un tema de desmotivación cuando yo dejo mis planes por mi trabajo. Y hay momentos en los cuales ya estamos internamente trabajando, laborando en una empresa y empezamos a darnos cuenta que nuestros propósitos quedaron a un lado. O empezamos a tener nuevos propósitos que me anclan muchísimo más a esa nueva vinculación. Pero lo más importante es que cuando en este momento que estamos en búsqueda de empleo, tú empieces a identificar, listo, mis planes a corto plazo son estos, a mediano plazo son estos y a largo plazo son estos. Para yo poderlos cumplir necesito una oferta laboral así. No estoy diciendo que es que tú vas a salir al mercado y vas a encontrar la oferta laboral perfecta para todos tus propósitos, pero puedes empezar a identificar realmente cuál es tu necesidad. ¿Listo? Adicional a eso, quiero que entendamos que hay un tema de felicidad y de bienestar muy ligado a los propósitos, que si tu empleo no te lo está generando, empezamos a ser un poco más decaídos, no estamos tan claros, hay momentos donde nos levantamos y no tenemos ganas de ir a trabajar, o nos levantamos también con muchas ganas de ir a trabajar. Entonces es como yo empiezo a generar una balanza entre lo que yo quiero realmente, entre la oferta laboral que tengo, y si definitivamente esta oferta está muy abajo, ven,
¿dónde están mis propósitos, cierto? Entonces esta oferta laboral no te está permitiendo generar esos propósitos, anclarte a la felicidad que te debe de generar un empleo. Una búsqueda de empleo debe generar eso. Ahorita les hablo como de 2 tips importantes para esa búsqueda, porque es lo que finalmente vas a poder hacer o quisieras hacer por mucho tiempo. Hay personas que de pronto cuando hablo de empleo, ahorita hablamos de esas posibilidades de activaciones económicas también, y es porque hay personas que dicen, es que yo no necesito un horario de 8 a 5, yo necesito un horario que sea más flexible. Hay personas que tienen flexitrabajo, hay personas que definitivamente solamente trabajan en la mañana, otros que solamente trabajan en la tarde, hay otros que manejan su tiempo, hay personas comerciales que están constantemente en la calle. Entonces desde ahí empiézate a pensar realmente cuáles son esas dinámicas laborales que te gustarían para seguir haciendo lo que te gusta hacer, que serían tus propósitos, y encontrar esa vinculación laboral que pues realmente es lo que necesitamos en este momento. Ahora, la cuarta pregunta es, ¿cuál es el tipo de empleo que tú estás buscando? ¿Tipo en qué sentido? Desde la contratación, desde la vinculación, desde las posibilidades laborales que tienes en una empresa, desde el tema de desplazamiento, desde qué me da o qué no me da esa empresa. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a empezar a hablar un poquito de lo que les dije ahorita de términos de contratos, y es qué pasa con un contrato a prestación de servicio. Hay momentos donde ni siquiera sabemos cuál es el tipo de contrato, simplemente decimos sí, hágale, yo me voy para esa empresa, pero no indagamos finalmente cuál es el tipo de contrato, cuáles son las condiciones, no entendemos qué es un salario mínimo más prestaciones, no entendemos realmente cuáles son, no sé, nos hablan de extralegales y uno dice como, ay, sí, extralegales. Tenemos que identificar muy bien yo a dónde estoy enviando mi hoja de vida, yo para qué estoy enviando mi hoja de vida y yo qué voy a ganar en esa empresa. Entonces empecemos a identificar eso. Un contrato de prestación de servicios genera que tú pagues tu seguridad social, ¿cierto? Entonces desde ahí ya sabes que debes de tener un rubro económico para pagar esa seguridad social. ¿Listo? Un contrato a término fijo genera en algunas empresas condiciones diferentes a un contrato a término indefinido, pero también desde ahí empecemos a identificar es qué genera un contrato a término fijo. Muchas personas dicen, es que no es un contrato estable, no es un contrato que me genere remuneraciones importantes, pero también podemos pensarnos, y es que un contrato a término fijo puede ser un poco más mental. Yo, por ejemplo, pienso que un término fijo te puede dar la posibilidad de mostrarte mucho más para que te lo renueven, y te lo vayan renovando y te lo vayan renovando. Sin embargo, también es importante saber en qué entidad voy a entrar. Si es una entidad pública, entonces realmente cómo lo voy a hacer, realmente qué pasa con esa entidad, si los contratos tienen unos términos específicos. Hay momentos en los momentos que solamente duran 4 años. Entonces desde ahí yo tengo que tener muy claro qué es lo que quiero de ese contrato. Los términos indefinidos no quiere decir que es que usted nunca va a salir de esa empresa, quiere decir es que usted tiene la posibilidad de tener digamos que una gabela diferente, tiene un periodo de prueba un poco más largo, digamos que si toman la decisión de prescindir de tus servicios, entonces habrá un tema de una remuneración diferente siempre y cuando cumplas con todos los criterios internos para hacerlo. Entonces no quiere decir que eso nos dé una estabilidad, simplemente es un tema de contrato diferente. Un término indefinido se acaba cuando yo no estoy dando mi desempeño, o cuando definitivamente pues la empresa o yo tomé la decisión de no hacerlo. Entonces denme un segundo que tenemos una pregunta por acá. Esos cambios de empleo que le pueden esos cambios de empleo que le pueden decir al empleador, es decir, en la hoja de vida se evidencia que hay una rotación significativa en los empleos. Bueno, voy a cerrar el tema de tipos de empleo y contratos y te doy respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Término de prestación de servicios, término fijo y término indefinido, pero también está el tema de obra-labor, que te están pagando por una función específica, por una labor específica, y tú tomas el riesgo de tomarlos. Entonces desde ahí también empecemos a identificar que no nos tenemos que quedar siempre en una sola empresa. ¿En qué sentido? Por eso ahorita, y lo voy a conectar con lo que con la pregunta que me están haciendo, es que también depende del tipo de contrato, el tema de la rotación. ¿Listo? Si yo voy a una entrevista y yo digo que mi contrato era término fijo, ¿cierto? Fijo por 2 meses, y
evidentemente en mi hoja de vida hay un contrato fijo y yo tengo una desvinculación laboral porque era fijo, entonces yo ya como reclutadora tengo la respuesta de por qué tu contrato no continuó. Y listo, duraste, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, y en este momento lastimosamente muchas personas se quedaron desempleados en pandemia, ya llevan un año y medio, y yo sé que es difícil, pero pues finalmente hoy tenemos como un poco más de respuestas con el tema del reclutamiento. Pero eso me da indicios de saber cuál es el tipo de contrato que tenías. Entonces, por eso, ahorita les hablo un poquito de esa rotación para entender y cuáles serían las preguntas que nosotros como reclutadores haríamos, y cuáles, en caso de que no se las hagamos, ustedes deberían también como alertarnos para identificarlas. Entonces, entendiendo el tipo de empleo que estoy buscando, ese tipo de vinculación que yo estoy buscando, va a ser importante darme cuenta que yo necesito una estabilidad sí o sí, entonces me voy por un término indefinido. Pero no quiere decir que el término fijo no me dé esa estabilidad, posiblemente sí me la dé. Yo, por ejemplo, soy una persona que actualmente tengo un contrato a término fijo, empecé con un contrato a término fijo por 6 meses, me hicieron prórrogas 3 veces por 6 meses, y ya estoy a término fijo por un año. No importa, pues finalmente si mi desempeño, si lo que hago está bien, si me gusta lo que estoy haciendo dentro de la empresa, pues seguramente me lo seguirán prorrogando. Actualmente llevo 4 años, estoy por cumplir 5 años, entonces desde ahí es identificar que el término fijo no requiere, o no solamente podemos pensarlo como un tema de inestabilidad, siempre y cuando tengamos posibilidades internas de continuar. Hay términos fijos que dicen, no ven, es que esto es por un tema de contrato, ellos son muy claros en la contratación y te dicen, esto es por tantos meses. Tiene posibilidades de prórroga, entonces, importante cuando tengamos este tipo de contratos es preguntemos si tienen prórroga, preguntemos si existen posibilidades internas o si existe la posibilidad de que ese programa se prorrogue un poco más. Tenemos que tener en cuenta también los contratos por temporales. Hay momentos en los cuales por temporales es solamente por ese tiempo, o la temporal se acaba este tiempo y te tiene en cuenta para otros procesos. Entonces también empecemos a darnos cuenta desde ese punto hacia dónde me voy moviendo. Entonces, para darte respuesta, permítame. Para darle respuesta a la pregunta que me está haciendo Bárbara, cuando nosotros como reclutadores vemos una fluctuación en los tiempos de la hoja de vida, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o si es un perfil un poco más alto, por ejemplo, y vemos 1 año, 2 años, eso nos empieza a denotar un tema de inestabilidad laboral. Pero no se puede quedar solamente en un tema de hoja de vida, dependiendo de si llegamos a entrevista. ¿Listo? Entonces, si tú desde tu contrato y desde tu hoja de vida identificas que hay una fluctuación y es por tema de contrato, por prestación de servicios, por favor, las personas que trabajan por prestación de servicio deben de poner que su contrato es por prestación de servicio. ¿Por qué? Porque si a mí me llega una hoja de vida donde yo identifico que trabajaste, voy a decir cualquier cosa, en la alcaldía por 2 meses, y después te me fuiste para la alcaldía de Bello por 3 meses, y después te fuiste para, no sé, voy a decir cualquier empresa, para Tigo, y estuviste 4 meses, yo digo, ay, ¿qué está pasando con esta persona? Pero si tú a mí me dices, digamos, voy a decir cualquier cosa, un asistente administrativo que le gusta el tema de proyectos, le gusta el tema de facturación, no sé, y que por prestación de servicios da apoyo, da asesoría, da todo esto, yo ya entiendo por qué esos contratos son pequeños. ¿Por qué? Porque tiene una función específica dentro de las empresas a las que va. Entonces, importante, tipo de contrato, prestación de servicio. O tipo de contrato, término fijo. El término indefinido no se pondría, porque entonces ahí lo que tú me tienes que decir es cuál fue el motivo de retiro. Si yo veo que está fluctuando demasiado y que todos son contrato a término indefinido, ahí hay una alerta. Hay una alerta. Entonces, si el reclutador se da cuenta y llegas a la entrevista, que eso es muy importante, por eso la hoja de vida es importante que tenga algunos factores dependiendo de los tipos de contrato que yo voy teniendo, para darle información al reclutador que está viendo mi hoja de vida y que está viendo una fluctuación, y él va a decir, no, esta persona definitivamente tiene un tema inestable importante. Pero si yo le digo tipo de contrato, tipo de tema de prestación de servicios de término fijo, entonces le doy más información, posiblemente llego a la entrevista. Pero al que no, pues
literalmente son hojas de vida que se van yendo como a lectura rápida y no cumple, lectura rápida y no cumple. Cuando llegues a la entrevista y ese reclutador no te hace la pregunta y tú sientes esa necesidad, y es decir, bueno, porque siempre nosotros preguntamos, háblame un poco de tu experiencia laboral. Bueno, mira, yo estuve en la alcaldía de Medellín realizando esto, tuve un contrato por prestación de servicios, el proyecto no continuó, me fui para la alcaldía de Bello, allí hice funciones muy parecidas, el contrato fue por prestación de servicios un tiempo un poco más extenso, y luego de eso me di cuenta que, dije Tigo, creo ahorita, que en Tigo estaban necesitando una persona para un tema de proyecto administrativo, cualquier cosa, y ahí tuve un contrato a término fijo por 6 meses, listo. Entonces ahí yo doy la información para que esa persona lo entienda. Sin embargo, cuando yo tengo una fluctuación por temas de término indefinido y que de pronto salí por justa causa o sin justa causa, no le tengan miedo a eso. Yo hablaba con alguien hace poco, que de hecho fue la persona que hizo que yo hiciera este live y que me animara a hacer este live, porque me decía que se sentía con un sello de que cometió errores, y posiblemente sí los cometió, pero todos nos equivocamos y todos somos seres humanos, pero también es la forma en cómo yo voy a contar esa historia, como yo me voy a hacer responsable del error que cometí o no también, porque recuerden que está con justa causa y sin justa causa. Entonces, ¿cómo voy a contar yo mi historia? Desde la víctima, desde sentir que no soy merecedora de otra posibilidad. Entonces empecemos a darnos cuenta que nos tenemos que hacer responsables de lo que pasó internamente con mi hoja de vida. Mi hoja de vida no es una hoja para ir a entregar a una empresa, es mi vida entregada a una empresa, es mostrar quién soy por medio de un papel. Por eso va a ser muy importante dentro de 15 días que hablemos de estructuras de hoja de vida. Voy a ver cómo lo puedo hacer para que sea un poquito más dinámico, porque la estructura es importante, porque lo que muestro en la hoja de vida es importante. Hay muchas personas que desde el perfil que piensan que es lo más importante, y en unas partes sí, en otras no. Tienen que ahondar, tienen que darse cuenta que es la primer lectura de un desconocido frente a su vida. Entonces desde ahí es importante que lo anclemos. Entonces espero que con esto responda a tu pregunta del tema de fluctuaciones en hoja de vida. Luego, las 2 preguntas que siguen son bastante importantes, y que es la 6ª pregunta: ¿cuáles son las competencias mías que me hacen merecedora o merecedor de las ofertas laborales que yo estoy buscando? Aquí es importante, y es que dentro del ejercicio me he dado cuenta que muchas personas se sientan a buscar empleo y empiezan a aplicar y no leen. Las ofertas laborales hay que leerlas en su totalidad, absolutamente todo, no se caen. Ay, que es demasiada información, léala, porque si es demasiada información es porque necesitan algo más. Si usted no cumple con, no sé, están pidiendo 6 competencias específicas y usted siente que solamente cumple con 2 y son tan específicas, no se postule a la vacante, porque usted ya sabe de entrada que usted no cumple con el perfil completo. Entonces te vas a quedar esperando la llamada de una vacante a la cual tú sabes que no cumples, pero eso te genera una expectativa, y esa expectativa es lo que hace en nosotros que estemos esperando la llamada de una oferta que nosotros sabemos que no va a llegar, y que si llega, por defecto miraron mi hoja de vida, y que posiblemente al segundo filtro yo no voy a cumplir, porque se van a dar cuenta que mi hoja de vida no cumple con las expectativas. Entonces desde ahí empecemos a identificar cuáles son realmente mis competencias, qué es lo que realmente me gusta hacer para llevar a cabo una búsqueda de empleo. Si yo me siento muy fuerte en temas operativos, si yo siento que manualmente soy muy buena, si yo siento que desde la comunicación se me facilitan las cosas, si yo siento que desde el análisis de información soy muy buena, empieza a buscar desde ahí. Empieza a buscar esas competencias, empecemos a buscar cosas diferentes a auxiliar de cocina, auxiliar de confección, administrativo. No, busquemos competencias. Uno nunca sabe que cuando busque, voy a decir cualquier cosa, análisis de información, te salgan unas vacantes que nunca habías pensado, que sientes que cumplen y que te puedes postular. ¿Por qué? Porque eso te abre un poco más el panorama.
Pasa mucho, por ejemplo, con las personas que están en confección, que dicen, qué pereza, yo no quiero volver a hacer nada de confección, no me gusta, no me llama la atención, siento que definitivamente es un tema de desgaste, y dicen, pero es que yo ya no sé qué más hacer. Las personas, por ejemplo, de confección, y es importante que empiecen a identificar cuáles son las competencias que ustedes adquieren cuando trabajan, no solamente las que adquieren cuando estudian o cuando tienen una competencia en su hogar, por ejemplo. Por ejemplo, las personas de confecciones tienen una orientación al detalle bastante alta. ¿Por qué? Porque son cuidadosas, porque el manejo del tiempo es importante, porque todo lo que hacen internamente para lograr generar una prenda debe ser de alta calidad. Entonces, yo, por ejemplo, como reclutadora, me encantaría una persona que haya trabajado mucho tiempo en confección para temas de archivo, por ejemplo, para temas de procesos que deben de ser muy claros, para temas de operarios de producción, por ejemplo, si ya no quieren temas de confección. Pero es como yo misma me puedo generar ofertas laborales y posibilidades laborales desde el entendimiento de cuáles son mis competencias, desde el tema técnico. Cuando hablamos también de competencias humanas, competencias como trabajo en equipo, comunicación, orientación al servicio, todo esto es, venga, si a mí me da pena hablar en público, si a mí me da pena comunicarme con alguien, ¿yo para qué me voy a postular a una oferta de mercaderista, de asesor comercial, de cajero? Si a mí me da pena. Entonces desde ahí es, entendamos quiénes somos nosotros, amemos como somos y busquemos ofertas laborales que nos permitan estar donde queremos estar. Entonces desde ahí, importante. Entonces, ¿por qué les digo que se conectan la siguiente pregunta? Porque ahora debemos de ser muy claros cuáles son las competencias que yo no tengo y qué estoy haciendo yo para encontrar ofertas de empleo que sean llamativas para mí, pero que realmente cumpla con las competencias. Ejemplo, competencias técnicas que hoy se requieren mucho para las personas de alimentos que no tengan buenas prácticas de manufactura, pues posiblemente no nos van a contratar. Bueno, venga, ¿yo qué estoy haciendo para tener ese curso? ¿Yo qué estoy haciendo para tener el curso de alturas, por ejemplo, para las personas que son operarios, que de pronto están en temas de eléctricos y todo esto? Venga, ¿dónde está también el tema de la autogestión propia para ser más competente en esas ofertas laborales? Porque cuando yo no soy consciente de las competencias que tengo, tampoco soy consciente de las competencias que no tengo. Entonces simplemente a diestra y siniestra voy enviando hojas de vida, voy generándome expectativas propias que no se van a cumplir porque ni cumplo con unas ni cumplo con las otras, porque no soy consciente realmente de lo que está pasando. Entonces, cuando usted logra identificar cuáles son las competencias que hacen falta para las ofertas laborales que usted está queriendo postularse, empiece a formarse, empiece a identificar qué puede hacer para poder mover un poco más su hoja de vida. Sé que el tema de estudiar para algunos no es fácil, para otros de pronto no es como tan llamativo, pero empiecen a hacer también un poco de autodidacta, o sea, empiece a buscar información desde lo que quiere hacer. No sé, por ejemplo, para las personas que son desarrolladores y que me dicen, no, es que yo no sé entrar a un computador, venga, ¿cómo vamos a tratar de generar un equilibrio entre una cosa y otra? Pues un ejemplo muy loco, pues un desarrollador que no sabe manejar un computador no tiene sentido, pero si nos vamos, por ejemplo, a un tema de mantenimiento, una persona que no tenga, no sé, un uso de un martillo, o sea, que cada vez que con un martillo se aporrea, venga, miremos qué tenemos que hacer para tener un tema de una destreza gruesa muchísimo mayor. ¿Qué estoy haciendo yo para generar ejercicios? ¿Qué estoy haciendo yo para generar competencias? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hoja de vida y mi perfil realmente sea un poco más llamativo a eso? Listo. Y por último, es importante, esta es una de las preguntas que muy pocos me saben responder y es, ¿cuál es realmente mi aspiración salarial? ¿Qué pasa con la aspiración salarial? Mucha gente me dice, Mau, pero eso porque es tan importante. Claro, es vital saber cuál es mi aspiración salarial. Empezando porque hay gente que ni siquiera sabe cuánto se tiene que ganar para poder vivir. Mucha gente me dice, ay no, el salario mínimo. Sí, venga, ¿cuáles son sus responsabilidades económicas? Usted paga arriendo, usted paga servicios, usted le tiene que ayudar a su mamá, usted tiene que ayudar a su hija, usted tiene, ¿cierto? Ustedes, cada vez que ustedes vayan a generar una búsqueda de empleo, pues eso es un ejercicio que se hace yo creo que una vez o dos veces en la vida, y es siéntate
y vas a escribir absolutamente todos tus gastos propios, cuáles son tus gastos y qué genera realmente flexibilidad, en qué sentido. Entonces lo primero es cuáles son tus gastos familiares, qué es lo que tú debes de aportar en temas familiares, ya sea con hijos, ya sea con papás, ya sea con temas de arriendo, con temas de salarios, pues no sé, que le tengas que ayudar a alguien o tengas que pagar el salario de una persona. Luego de eso vas a empezar a identificar cuáles son tus necesidades económicas desde lo personal. O sea, tienes que comprar tus cosas personales, tienes que pagar, no sé, un crédito, tienes que pagar el tema del estudio, tienes que pagar, no sé, lo que te compras, un tema de recreación también es importante, el tema de finanzas es importante que lo empecemos a identificar, pero luego de eso, de entender cuáles son tus responsabilidades económicas, debes de identificar, listo, yo vivo en Bello, voy a decir cualquier cosa, y la oferta laboral a la cual me quiero postular es en Envigado. Perfecto. ¿Yo cuánto me gasto para ir a Envigado? ¿Yo cuánto me gasto para llevar el almuerzo hasta Envigado? ¿Yo qué tengo que hacer para hacer esto? ¿Qué va a pasar si me da pereza los viernes de llevar coca, por ejemplo? Todo eso lo tenemos que tener súper mapeado para yo poder decir cuál es mi aspiración salarial. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros como reclutadores generamos las preguntas de cuénteme cuáles son sus responsabilidades económicas, usted con quién vive, cuántas personas trabajan en su casa, estamos identificando factores que desde lo sociodemográfico y desde el tema de aspiración salarial pueden empezar a hacer match. ¿Por qué? Porque si yo logro una persona que me dice que sus responsabilidades económicas están alrededor de, no sé, voy a decir cualquier cosa, 1.100.000, y veo que la oferta que yo le estoy dando es de 1.200.000, yo digo, esta persona realmente está para este cargo, cuando su equilibrio financiero no le va a dar esta oferta, o sea, le van a quedar 100.000 pesos para, no sé, de pronto se los gasta en el transporte de aquí para allá porque no se dio cuenta de nada. Entonces me doy cuenta que la persona va a necesitar más, entonces puede generar un tema de que, no sé, en 2, 3 meses o 6 meses la persona diga, definitivamente esta no es la oferta para mí, salarialmente me falta muchísimo más. Entonces es importante que ustedes empiecen a identificar qué es lo que ustedes van a hacer con el salario que se buscan ganar en esta oferta laboral. Empezando porque cuando entramos a los portales de empleo o vemos ofertas, uno dice, ¡ay, 2 millones! ¡Qué montón! Y usted vaya a hacer cuenta si eso no le alcanza para nada. Cuando, por ejemplo, yo tengo mucho respeto por las personas que se ganan un salario mínimo porque siento que en este momento no da para lo que realmente estamos generando económicamente hablando. Pero tampoco es malo, ¿por qué? Porque un salario mínimo es válido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque seguramente en ese hogar hay otras personas que también están trabajando y para las que no, esa persona seguramente es súper guerrera y hace de todo para poder generar que su salario mínimo y otras funciones aporten a esa familia, a ese hogar, a lo que queramos. Pero es súper importante esto porque cuando usted se vaya a hacer el filtro a los portales de empleo, por favor, la aspiración salarial es muy importante e oblíguese a no bajarse de su aspiración salarial. ¿En qué sentido? Si una persona sabe que mínimamente sus gastos son, va a decir cualquier cosa, 800.000 pesos, no me diga que usted se va a ir para una oferta laboral de 877.000 pesos, porque usted no va a poder sobrevivir con eso. Las personas, por ejemplo, que me dicen, no, María, es que mi aspiración salarial es más o menos entre 1.500.000 y 2 millones. Listo, ahí puede jugar en el rango entre 1.500.000 y 2 millones. Pero me dicen, no, María, mi aspiración salarial son 1.200.000, perfecto. Y se mantienen postulando a todas las ofertas del salario mínimo 977.000 pesos. Yo, pero si no te da, no te va a dar para vivir, no te va a dar para muchas cosas. Va a llegar un punto donde se colapse todo tu ambiente financiero, porque no te va a dar para muchas cosas. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estas 7 preguntas? Porque buscan que tu vida sea un poco más tranquila, que tenga bienestar, que tenga la capacidad de sopesar entre lo que estás buscando laboralmente, entre lo que tienes personalmente y en que tus propósitos realmente se den de alguna u otra manera. ¿Listo? Denme un segundo que por acá tenemos una pregunta, un comentario.
Sin importar el nivel educativo, se debe conectar propósito, interés, habilidades, motivaciones en el empleo que se desea. Completamente de acuerdo, Mile. Yo creo que cuando nosotros logramos entender cuáles son nuestros propósitos con lo que hacemos, cuál es el propósito realmente de lo que estamos buscando, acá no importa si tengo educación, si soy magister, si tengo el empleo o me gano el salario más alto del mundo. Yo creo que acá lo más importante es que estas 7 preguntas nos van a empezar a conectar con nosotros. Por eso les contaba un poquito al inicio de cuál fue, pues, o por qué estoy llegando a esto. Porque estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy de entregar pues como el conocimiento que tengo. No estoy diciendo que soy experta, simplemente les estoy hablando desde mi aprendizaje y lo que ha pasado. Y es que hasta que yo no fui consciente realmente quién era yo, de cuáles eran esas sensaciones que me generaban los trabajos que tenía, yo no logré conectarme con mi esencia, con lograr darle a las personas lo que soy, porque me faltaban cosas, porque sentía que definitivamente me estaba yendo hacia simplemente el tema económico, pero ese tema económico no me hacía feliz, no me hacía feliz las funciones que tenía. Entonces no solamente es la plata, de hecho pues yo lo digo abiertamente, yo puedo, si usted a mí me pone a barrer y yo tengo ganas de barrer, yo barro, me pague 3 millones o me pague 20,000 pesos, porque si nosotros logramos hacer las cosas que amamos, que nos apasionan y que realmente hacen que yo sea una persona feliz, llega a un segundo plano el tema económico, no diciendo que no es importante, porque finalmente el tema económico nos permite tener la posibilidad de seguir avanzando en nuestra vida. Entonces el tema económico lo que hace es que nos da posibilidades, nos abre puertas. Entonces, como dice Mile, el tema de, sin importar el nivel académico, el tema laboral, el tema salarial, lo más importante es que nosotros logremos entender que si nosotros nos conectamos con lo que nos gusta, nos conectamos con lo que nos apasiona, finalmente vamos a tener la posibilidad de ganar. Yo creo que es un ganar-ganar, cuando uno logra conectarse con uno y logra encontrar el empleo, la empresa o las funciones que lo conectan con su propósito, ya es un momento donde es como esa cúspide donde ya sigue, es rétate, ¿cierto? Entonces cada vez que tú encuentres eso, vas a tener la posibilidad de ahondar un poco más en lo que te gusta. Por acá me preguntan cómo afrontar adecuadamente a la pregunta ¿cuánto esperas ganar? Muy habitual en las entrevistas. Entonces, importante, por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es nuestra aspiración salarial, porque eso es una pregunta que de hecho es casi como que el broche de cierre de nosotros como reclutadores, y para nosotros es muy importante que las personas entiendan cuál es primero la aspiración salarial propia, pero también el del cargo. Entonces ahí es donde yo voy, y a nosotros nos llegaban muchas personas que nos decían, es que mi aspiración salarial es el a convenir, y yo, a convenir, listo, pero la oferta laboral como tal no dice que es a convenir, sino que tiene un salario específico, dice, no sé, voy a decir cualquier cosa, 1.100.000. Ven, pero ¿qué es para ti a convenir? No, mira, es que lo que pasa es que yo me venía ganando 1.300.000, entonces la idea es seguir en ese mismo punto, pero ven, la oferta es de 1.100.000. No, dale, yo con 1.100.000 puedo, pero ven, me estás diciendo otra cosa. Entonces es importante que usted sea claro con su aspiración salarial, no solamente desde la necesidad, ahí es importante, ¿cierto? Cuando les digo mapeen todo el tema económico para poderlo dar, sino también que la aspiración salarial debe de hablar de lo que yo ya sé. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta, yo por ejemplo soy psicóloga y no soy especialista y no soy magíster en absolutamente nada, seguramente las personas que ya tienen una especialización pueden llegar a decir, no sé, mi aspiración salarial es de 5 millones, 4 millones, lo que sea. Pero yo también puedo decir, mi aspiración salarial también son 5 millones. ¿Por qué? Porque internamente he trabajado, he estudiado mi desempeño, yo sé que sé más cosas, entonces yo también debo de ser consciente que lo que sé genera una remuneración. Pero tampoco voy a estar súper volado a decir, no sé, la oferta es del salario mínimo, no, es que mi aspiración es de 2 millones de pesos. No. Pero también me dicen, María, pero es que si digo más poquito, entonces pensarán que es que a mí no me gusta. O si digo mucho, pensarán que
me estoy elevando, o quién será este, pues como para decir que su aspiración es eso. Es un tema de conciencia. Nosotros hacemos esa pregunta para identificar si está alineado con la oferta. Entonces, si la oferta salarial, usted ya conocía el salario, no me diga que su oferta salarial es por encima de ese salario. ¿Por qué? Porque la oferta es muy clara, es muy determinante el salario. Pasa en algunos casos en cargos un poco más táctico, estratégico, más de altos rangos, entendiendo la experiencia, entendiendo que de pronto traen otra formación que puede apalancar para temas estratégicos o de proyectos internos. Pero realmente el tema para cambiar un salario no es tan fácil. Internamente nos dicen, mire, usted necesita una empresa de esto con este salario. Entonces ahí es donde les digo, por favor no se postulen a ofertas laborales donde su salario no concuerda con el de esa oferta. Espero con esto darte la respuesta, me cuentas por acá. Por acá tengo otra pregunta. No solo pensando en lo que quiero ganar, sino pensando en hasta dónde puedo subir y estirar la propuesta de la empresa. Bueno, ahí listo, entonces digamos que te hablé un poquito del estirar, perdón, no había visto la segunda parte de la pregunta, y es que el problema no es estirar a la empresa, porque la empresa seguramente ya tiene su salario. Cuando el salario no aparece en la vacante, es importante que nosotros empecemos a identificar más o menos el tipo de salario que puede llegar a ser. Si a mí me piden un tecnólogo con 2 años de experiencia laboral, yo tengo que empezar a evaluar también el mercado. ¿Quién soy yo dentro del mercado? ¿Cuánto me estarían pagando a mí dentro del mercado? Entonces ahí los voy a mandar a que estudiemos, analicemos y busquemos qué está pasando con el ámbito laboral. Yo voy a buscar, me está saliendo una oferta que es tecnólogo con 2 años, tecnólogo en lo que sea, no importa, con 2 años de experiencia laboral y que tenga una herramienta ofimática importante. No me dice el salario, entonces yo me voy a ir para un portal de empleo, voy a decir que soy tecnólogo, que tengo 2 años de experiencia laboral y que posiblemente tengo esa herramienta, y voy a empezar a mapear digamos que la remuneración o el salario que están teniendo esas ofertas en esa plataforma, y así voy a empezar a identificar, siempre y cuando yo no haya identificado cuál es mi aspiración salarial. María, pero es que si mi aspiración salarial es de 3 millones y la oferta está diciendo que es de 1.600.000, yo pensaría que esa no es la oferta para ti. ¿Por qué? Porque si tú estás llegando a 3 millones es porque finalmente, no sé, vienes de una empresa en la que venías ganando más, vienes de una empresa donde te dieron la posibilidad. Entonces depende de mí esa aspiración salarial. Acá algo importante que lo había olvidado, y es: traten de no bajarse del salario que venían teniendo de su última empresa. ¿En qué sentido? Si yo me estaba ganando 1.100.000, bueno, no, 1.100.000 ya no es un referente de salario por el tema del salario mínimo. Si yo me estaba ganando 1.300.000, no se baje al salario mínimo. Máximo bájese 100.000 pesos, 1.200.000, máximo 1.150.000. ¿Por qué? Porque entonces usted no está dando pasos hacia adelante, sino que está dando pasos hacia atrás. A no ser de que tú sientas que la oferta laboral a la que te estás postulando te va a dar la posibilidad de aprender más, escalar en alguna empresa y tomar decisiones frente a tus propósitos que de pronto sopesan la decisión salarial. ¿Listo? Eso es muy importante. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta.